Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a la tercera clase de estudio bíblico. ¿Cómo están? Espero que ya varios me pasaron la tarea. Qué bueno, me alegro mucho de que hayan podido hacerla. El cumplimiento, el compromiso. Este sería el tercer paso importante en cuanto a lo que significa el estudio, el primer nivel. Quiero hacer una pequeña introducción con respecto a esta clase porque es importante que cada uno de ustedes, así como los fui alentando, algunos un tironcito de oreja, algunos un recordatorio, es bueno tener también ese seguimiento de parte mía porque estoy comprometida primeramente con Dios y después con cada uno de ustedes para que puedan comenzar y poder terminar los estudios. Sé que a veces a algunos les cuesta y no me refiero a compromiso o al hacer la tarea en cuanto a aquellos que les ha costado un poco más y que ya los he hablado personalmente, pero sí con algunos que por ahí es despertar un poco más el interés y también ser sinceros consigo mismo, ¿no? En saber que lo que ustedes están haciendo no es un curso más, sino que le marca verdaderamente algo que va a marcar en su vida un antes y un después. ¿Por qué? Porque son los pasos, pasos en fe, pasos en que ustedes van a comenzar verdaderamente a conocer la palabra, a conocer a Dios por medio de la palabra, a saber el origen, como les decía en la segunda clase, el propósito de Dios en la creación del hombre, hombre, mujer, todo lo que ha implicado el diseño de Dios para la familia, todas aquellas cosas que Dios determinó para nosotros. Él siempre tuvo pensamientos de bien y no de mal para con su creación. Pero bueno, con respecto ahora a la tercera clase nosotros tenemos es algo que nos lleva a tomar decisiones, pero también a reconocer. ¿De qué manera nosotros podemos reconocer lo bueno de Dios y saber que necesitamos eso bueno de Dios sin antes reconocer todas aquellas cosas que están mal en nuestra vida? Como por ejemplo lo que significa que es pecado. Muchas veces decimos, sí, yo hago las cosas bien, trato de ser buena persona, trato de hacer, pero hay un montón de cosas que es pecado y que nosotros quizás por no tener esta revelación, por no tener esta convicción del Espíritu Santo, de que dice que nos convence de pecado, nos lleva a toda verdad, pero eso lo hace a través de la Escritura. Cuando nosotros comenzamos a conocer la verdad de Dios, es ahí donde comienzan a caer los velos y donde nosotros empezamos a reconocer las cosas que verdaderamente están mal. Y bueno, como les decía, principalmente ahora empezamos a transitar en esto, en lo que es la etapa del estudio, un tiempo de decisión, porque realmente nos decidimos por Cristo. O sea, reconozco las cosas que están mal en mí, renuncio a esas cosas que están mal en mí y me aparto de esas cosas que están mal. Pero también tengo acceso a todas las bendiciones y todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Bueno, este estudio, como le decía, esta clase se llama ¿qué es el pecado? Pero bueno, antes de poder ya entrar en el estudio, vamos a hacer una oración, vamos a encomendar nuestras vidas, nuestra mente, todo nuestro ser para que realmente el Espíritu Santo pueda fluir en nosotros. Bien, la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, que haya libertad para que nosotros podamos realmente tener este tiempo precioso en el cual, de encuentro con el Señor, en el cual Él nos lleve a toda verdad. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus infinitas bondades y misericordias que se renuevan cada mañana. Te pido ahora, Dios mío, que nos ayudes, Señor, que queremos entregarte todo a ti, todo cansancio, toda preocupación, toda corrida, todo nerviosismo, todas aquellas cosas que quizás impliquen aún tomarnos este tiempo para ser instruido en tu palabra, que este sea el mejor tiempo, que podamos dejar de lado nuestra humanidad y podamos entregarte a ti, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que nos impide poder ver tu luz
la luz de tu presencia, Señor. Por eso te pedimos que estés, Señor, limpiando nuestra mente, Señor, llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a la cruz de Cristo, para que sean derribados los argumentos y las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de tu palabra. Pero ahora, Dios mío, yo te pido que me guíes, que me des sabiduría de lo alto para poder instruir, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre, en tu palabra, Dios mío, en este estudio, Padre, en estos primeros pasos tan importantes, Dios mío. Por eso te pido también que los ayudes, Padre, que te lleves toda carga, toda preocupación, todo cansancio, aquellas cosas que quizás están trayendo pensamientos contrarios en sus mentes, Padre, que ellos puedan tener alineados esos pensamientos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, que haya, Señor, paz, derrama de tu paz sobre cada uno, Dios mío, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te doy gracias, Señor, porque creo, confío y declaro, Señor, que este será un gran día, Padre, en tu palabra. Tú nos revelarás cosas grandes y ocultas que nosotros no conocíamos, por medio de tus escrituras, por medio de la guía de tu Espíritu. Gracias por tus infinitas bondades y tus muchas misericordias. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Comenzando, como les decía, ¿qué significa la palabra pecado? La palabra pecado tiene varios significados. Una, falta, equivocación, delito, crimen, injusticia, errar al blanco, rebeldía, desobediencia. Desobediencia, que este es uno, o sea, de lo que habla del pecado original de Adán y Eva, el pecado de desobediencia, que por él entró la maldad. Cuando hablamos de los significados, las diferentes características de lo que representa el pecado, nosotros hablamos, a mí me gusta llevarlo a este punto. Por ejemplo, es transgredir las leyes, transgredir lo que se ha determinado como bueno. Y vieron que en este tiempo a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Por eso es lo que yo les explicaba desde el principio, cómo muchas veces nuestra mente, o sea, pierde esa conciencia moral a través de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. A veces que uno le dice a las personas, no, eso está mal, y la persona no lo ve mal, para ello está bien. Entonces se ha instalado el pecado en la persona, que comienza a transgredir las leyes naturales y también transgredir las leyes espirituales. Por eso se habla de que es una falta, equivocación, delito, hay diferentes cosas, como por ejemplo decir, transgredir las leyes de tránsito. Sabemos que no podemos ir y doblar en contramano, y si vas y doblas en contramano, hay pecados que ese tipo de pecado de transgredir leyes implica que estás sabiendo que está mal. Hay indicadores de que está mal, pero a causa de la desobediencia del pecado es seguir transgrediendo esas leyes impuestas. Pero están las otras que no vemos, que no sabemos que está mal y que están implantadas a través de, como les decía, de la desobediencia. Bueno, vamos a ver de dónde proviene el pecado. Dice que el pecado viene al mundo por medio de Adán y Eva, y desde ese momento el pecado existe reinando sobre todos los seres humanos. Por eso dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el pecado de desobediencia, eso es lo que fue pasando de generación en generación. Eso es lo que nosotros justamente cuando nos habla en Deuteronomio, ¿qué es lo que acarrea la desobediencia? La desobediencia acarrea maldiciones, pero la obediencia acarrea bendiciones. Entonces nosotros, cuando Dios nos lleva y nos introduce para que todos esos velos caigan de nuestra vida y comencemos a reconocer, porque esa es la palabra, reconocer, tener ese conocimiento de lo que estamos viendo y de lo que estamos haciendo. Dice, ¿por qué? Si Dios es perfecto, permitió que el hombre llegara a pecar. Porque muchas veces está esa pregunta, ¿no? O sea, si Dios quiere lo bueno para nosotros,
¿por qué permitió que el hombre pecara? ¿Por qué permitió que Adán y Eva pecaran? Dice que Dios le había prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero Adán y Eva desobedecieron, originando en ellos la maldad y produciendo así la simiente pecadora, la semilla de maldad, la semilla instalada que estaba. Dice, no estaba en Adán cuando fue creado. Dice, tomar de aquel árbol, ni menos probar su fruto. Al hacerlo, comenzó a desarrollarse en la humanidad la práctica de lo malo. Dice que Adán era perfecto en cuanto a su libertad de escoger y obedecer, pero debía ser obediente a Dios. O sea, ¿se acuerdan cuando les hablé en qué es el hombre? Todo lo que Dios les había dado, o sea, la humanidad, todas las bendiciones que Dios le había dado a la humanidad, se perdió a causa del pecado de desobediencia. Por eso mismo dice que aún existía la posibilidad de no pecar, porque Dios, ¿quién nos dio? El libre albedrío, el poder de decisión. O sea, yo decido hacer lo bueno, yo decido hacer lo malo. Y muchas veces uno dice, no, a causa, como pasó en este caso, buscar el por qué. A ver, el por qué. ¿Qué me llevó a pecar? Dice, primero lo sacamos de ese lugar de culpabilidad a Dios, porque Dios no fue culpable de que el hombre pecara. Dios siempre tuvo buenos pensamientos de bien y no de mal para la creación, pero le dio al hombre, a su creación, el poder de elegir. Dice que Dios quiere que lo sigamos por nuestra libre decisión y no obligarnos o presionados. O sea, ¿vieron? Esto es lo mismo que yo le decía en el principio de esta clase, cuando le hablaba. Es una decisión. Usted decidió hacer este estudio. Usted decidió decir, quiero conocer a Dios. Quiero conocer su palabra y por medio de la palabra conocer a Dios. Pero sabemos que eso nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza espiritual. Nos sentimos confrontados con nosotros mismos. Comienzan a caerse todas esas vendas, comienzan a destaparse nuestros oídos y lo que antes parecía que no entendíamos, comenzamos a entender. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tomar una decisión de comenzar y terminar. Hay veces que la palabra que dice, la palabra redarguye, la palabra nos golpea, la palabra nos sacude. Todo eso comienza a ver en un proceso en que Dios comienza a trabajar interiormente en cada uno de nosotros. Imagínense que nuestra forma de vida antes de conocer a Dios era totalmente diferente. Por eso es que dice que no es una religión, sino que es un estilo de vida diferente. Todo esto que nosotros vivimos a causa de lo que nos han enseñado nuestros padres, las tradiciones, la educación que tuvimos, un montón de cosas que vinimos, hay cosas que se van a ir cayendo. ¿Por qué? Porque fuimos, quizás nuestros padres, quisieron, como todos nosotros queremos hacer, enseñarle bien a nuestros hijos, pero sin darnos cuenta a veces inculcamos cosas que están fuera de lo que es la voluntad de Dios y de lo que es permitido por Dios. Que después vamos a ver cosas que realmente los va a hacer recordar y meditar sobre eso. Pero siguiendo a lo que Dios nos habla, que Él no nos quiere, o sea, no nos obliga, no estamos obligados a seguirlo. Pero sí Él nos invita a que lo conozcamos por medio de la palabra y que nuevamente tengamos, ¿vieron cuando yo le decía que es el hombre? El hombre se separó de Dios a causa del pecado, hubo una separación. Pero Dios comenzó a trabajar en recuperar esa amistad. O sea, hubo una enemistad a través del hombre por medio del pecado, ¿no? Dice en síntesis, cuando uno peca, desobedece la ley de Dios y se rebela contra Dios. O sea, se rebela contra la ley de Dios. Dice, Él conoce, experimenta y se perfecciona en la maldad, siendo esclavo del pecado que se comete. Juan 8:34, y buscan ahí, anótenselo. Dice, y ahora vamos a ver consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Les voy a enumerar varias. Dice, primero, produce la muerte espiritual y física. Una de las cosas que produjo en Adán y Eva,
cuando les hablaba que el hombre iba a ser eterno, que no tenía fecha de muerte, decir, bueno, va a vivir hasta... Pero ¿qué pasa? A causa del pecado, eso fue lo que determinó que tuviéramos un tiempo en esta tierra. Lo que nosotros vamos a tener después a través de Cristo es la vida eterna, juntamente con Cristo. Pero en esta tierra tenemos un tiempo, nuestra parte, nuestro cuerpo humano tiene un tiempo en esta tierra determinado. Pero dice que el pecado, las consecuencias del pecado producen la muerte espiritual y la muerte física. Porque en Romanos 6:23, y lo buscamos, Romanos 6:23, usted siempre tenga la Biblia a mano, porque es importante comenzar a familiarizarse con las Escrituras. Y dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo por medio de Él nosotros podemos tener la vida eterna, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que es la muerte espiritual. ¿Qué es lo que puede traer? Una de las cosas, primero como les decía, es perder la salvación. O sea, solamente tenemos acceso a la salvación es por medio de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros hay pecado en nuestra vida, hay sequedad espiritual, nos sentimos secos, hay apatía, y todo eso hay indiferencia. Es como le decía antes, a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama lo contrario. Entonces, todo eso lleva a que se tergiverse la manera de ver las cosas. Por eso le hablaba que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Bueno, y todo eso, ¿qué produce? Muchas veces hay enfermedades a causa del pecado, que inclusive son enfermedades de muerte. Hay diferentes tipos de enfermedades. A ver, ¿y cuáles son las causas? Causas de las diversas enfermedades. Juan 5:14, buscamos San Juan 5:14. Vamos a ver una historia. Dice, vamos a leer desde el 11. Dice, él les respondió, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?